Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Telenit Entrevista. Esta noche tenemos con nosotros a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Con ella hablaremos pues de los diferentes asuntos de la actualidad local, pero también ya pensando en esas elecciones del próximo 28 de mayo. Esther Díez, muy buenas noches y bienvenida a Teleelch. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, en la última entrevista que estuvo aquí en Telenit Entrevista, estaba inmersa en ese proceso de primarias de su partido. Finalmente, pues la mayoría de inscritos le dieron la confianza, se ha convertido en la candidata a la alcaldía de Compromís. Un proceso largo, pero al final ha tenido su recompensa. Sí, y además pues satisfecha por toda esa participación que hemos tenido en este proceso de primarias, que recuerdo que han sido abiertas, que todas las personas que compartieran esos valores de Compromís podían inscribirse, porque nosotros entendemos la política desde esa base, desde esa participación, desde esa apertura hacia todos los ilicitanos e ilicitanas que han podido decidir no solo quién quería que fuera su cabeza de lista, sino el resto de las candidaturas. Yo creo que esto es un valor que hace también a la ciudadanía sentirse partícipe de todo este proceso de configuración de la lista electoral de Compromís, y pues muy satisfecha también con todas las personas que me acompañan, que yo creo que somos un gran equipo para llevar a cabo esas políticas transformadoras, esas políticas que blindan los derechos sociales, que garantizan los derechos democráticos, que continúan también con esas políticas sociales y que en definitiva lo que buscan es garantizar el bienestar de los ilicitanos e ilicitanas, como lo venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Una participación, como dice, muy alta. Además, el 60% de todos ellos respaldaron esa candidatura liderada por usted y también por ese trabajo que ha ido llevando a cabo desde 2015 en el Ayuntamiento. Por tanto, un apoyo a todo ese trabajo y también al de su compañero Felip Sánchez. Efectivamente, y pues agradecidos, ¿no?, a todas las personas que nos han querido dar ese apoyo, y que, como bien dices, pues yo creo que al final se ha puesto en valor el trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, en una legislatura que, recuerdo, ha sido especialmente compleja, estos últimos 4 años marcados por la pandemia, marcados por esa inflación, y que pese a ello hemos conseguido modernizar esta ciudad como no se había hecho en décadas. Yo creo que la ciudadanía ha podido ver cómo Compromís somos esa garantía para ir más lejos en esas políticas transformadoras, en esas políticas sociales, como decía, en ese blindaje de los servicios públicos, que es en lo que nos hemos centrado a lo largo de estos últimos años, en atender las urgencias que han ido saliendo derivadas de estas diferentes crisis, pero también en continuar todo ese proceso de transformación del municipio. Eso yo creo que nos reconocen, ¿no?, ese trabajo especialmente visible que hemos hecho desde Compromís, y por tanto pues satisfechos de los resultados que hemos conseguido. Todo ese trabajo a lo largo de estos últimos años para transformar la ciudad. También toca ya pensar en esas elecciones del día 28 de mayo. Ya conocemos pues las caras de los candidatos de los diferentes partidos. Algunos ya han presentado algunas propuestas, otros su precampaña electoral. ¿Cuándo conoceremos más de esa candidatura, de esas propuestas de Compromís? Pues nosotros estamos trabajando en estos momentos, como decía, en esas propuestas que vamos a centrar en la siguiente legislatura. Hay cuestiones clave, como por ejemplo es la de la vivienda. Yo lo decía ya hace unas semanas, tenemos que ampliar ese paquete de medidas para garantizar el acceso a la vivienda a toda la ciudadanía. A lo largo de estos años hemos trabajado en ampliar las actuaciones de regeneración urbana, lo hemos hecho en San Antón, en breve empezarán también en Porfirio Pascual, esas ayudas al IBI que hemos puesto en marcha. Hemos aumentado también las políticas dirigidas a vivienda social, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una problemática que afecta a las personas jóvenes que ven que no pueden independizarse, que afecta también a las familias que en muchas ocasiones tienen que elegir entre recortar la cesta de la compra o hacer frente al pago del alquiler, y por eso, además, desde luego, de pedir que se apruebe ya esa ley de la vivienda por parte del Gobierno central, de que la Generalitat Valenciana siga poniendo medidas encima de la mesa, yo creo que también desde el Gobierno municipal tenemos que activar ese paquete de ayudas que pueda suponer alrededor de 1.800 euros anuales de ayudas para que, como digo, todas las familias vean garantizado ese derecho a tener una vivienda, esas ayudas al alquiler que aseguren que no tienen que elegir entre recortar la cesta de la compra o pagar su vivienda cada mes.
Durante ese proceso de primaria, su ahora compañera de lista, Marian Campello, bueno, reconocía todo ese trabajo que han estado haciendo, principalmente en el área de movilidad, y bueno, hablaba que había que tener de cara a la próxima legislatura más ambición política y aspirar a más de 2 concejales dentro del gobierno local. ¿Es posible? ¿Ese es un objetivo dentro de Compromís, aspirar a más concejales? Por supuesto, y yo decía antes, creo que lo que ha hecho la ciudadanía en las primarias es reconocer el trabajo que hemos llevado a cabo estos últimos años, que ha sido visible especialmente en las áreas que dirigimos, pero que quiero recordar que marca también el conjunto de las políticas del gobierno municipal. Obviamente, si Compromís tiene más fuerza, vamos a conseguir que esas políticas vayan todavía más allá, que esas políticas sociales, esas políticas de feminización de la ciudad, de diversidad, de blindar los servicios públicos, de continuar esa transformación urbana, de hacer frente a la emergencia climática, de apostar también por revitalizar nuestra cultura, ese apoyo al comercio local, como hace mi compañero Felip Sánchez, también al Camp d'Elx. Desde luego, si Compromís tiene más presencia en estas elecciones de 2023, todas esas políticas se van a intensificar y en eso vamos a trabajar a lo largo de las próximas semanas, en, pues desde luego, sumar a todavía más personas. Nosotros entendemos que el trabajo que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos años es pensando en las próximas generaciones. Yo creo que eso la ciudadanía lo ha visto, lo va a reconocer y estoy convencida que vamos a seguir siendo determinantes para que haya un gobierno progresista en este municipio, que vamos a ser esa garantía de esas políticas sociales y verdes, que lo vamos a hacer con mucha más fuerza y eso al final va a repercutir en el bienestar de los ilicitanos e ilicitanas. ¿Y qué perciben de la calle? ¿Qué les cuentan los ilicitanos? ¿Creen que ese objetivo de sumar más concejales es posible a partir del 28 de mayo? Desde luego, ¿no? Y ese feedback que estamos teniendo con las diferentes entidades con las que nos estamos reuniendo, con diferentes colectivos, con personas al final a título individual con las que llevamos a cabo esos encuentros, nos trasladan que reconocen, ¿no?, ese papel protagonista que ha tenido Compromís en todas estas políticas de esta legislatura, ¿no? Hablabas de esos 2 concejales. Bueno, yo creo que lo que nos reconoce la ciudadanía es que a pesar de ser 2 concejales del gobierno municipal hemos hecho una política que vale por muchísimos más, ¿no? Y por tanto pues estamos muy ilusionados. Yo al final digo que las esperanzas colectivas son el motor de cambio más importante. Nosotros tenemos experiencias como la de nuestros compañeros del grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, que empezaron siendo un grupo pequeño y ahora llevan ya 2 legislaturas al frente de la Alcaldía de Valencia, con una ciudad además que se ha convertido en referente a nivel internacional, que ha dejado de ser un referente por corrupción para ser un referente en políticas sociales, políticas culturales, políticas de innovación y ese es el camino, desde luego, que llevamos a cabo también en municipios como Elche, desde Compromís, siendo punta de lanza de muchas transformaciones y, como digo, estoy convencida de que además pues contando con ese apoyo que va a ser todavía mayor en estas elecciones de 2023. Al margen de esa cita electoral, es cierto que todavía quedan 2 meses de legislatura, hay que seguir trabajando en ese gobierno local y hay muchos proyectos en marcha, por ejemplo, en movilidad. ¿Cuándo llegarán esos primeros autobuses eléctricos a Elche, que han destacado como una de las prioridades dentro de su acción de gobierno? Bueno, por la primera reflexión que hacías, efectivamente, ¿no? Nosotros trabajamos a nivel orgánico de cara a esas elecciones, pero obviamente al mismo tiempo seguimos trabajando hasta el último día como gobierno municipal, como formación responsable que somos, y eso también lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años. Nuestro objetivo, especialmente en una legislatura como esta, es asegurar que se hacen políticas para mejorar el bienestar de los ilicitanos y ilicitanas, y en eso nos estamos dejándolo a la piel y lo vamos a hacer hasta el último día. En lo que respecta a movilidad, es verdad que van a ser unos meses con muchísimas novedades. El próximo lunes llega ese primer autobús 100% eléctrico, de los 8 en total que van a sumarse a lo largo de este año a la flota. Quiero recordar que además contamos ya con 28 autobuses híbridos y por tanto van a ser un total de 36 autobuses ecológicos, más de la mitad de la flota con los que vamos a contar ya en este 2023. Dijimos que nuestra apuesta era fuerte por garantizar un transporte público modernizado, que además quiero recordar que no solo incluye
esta introducción de los nuevos autobuses, sino también la puesta en marcha de nuevas líneas, como la línea M, una reestructuración general que, entre otras cuestiones, mejora la conexión del entorno del campo de fútbol, también la de la línea J, o hace más fácil la línea H, pero que además también, y te avanzo ya en las próximas semanas, vamos ya a presentar ese proyecto de digitalización del servicio que, entre otras cosas, nos va a permitir el pago por móvil del billete de autobús, y yo creo que va a subir también a mucha gente, o entre otras cuestiones la electrificación de la planta de autobuses. Todo esto se suma a políticas como esa bonificación del 50% del billete de autobús y se traslada en resultados. En 2022 hemos registrado más de un 23% de usuarios respecto al año anterior y seguimos con ese objetivo de sumar con todas estas mejoras todavía 1 millón de usuarios y usuarias más al servicio. Al final hay que recordar que el autobús es el transporte más democrático que tenemos y que nuestra apuesta fundamental por la movilidad sostenible hace también que tengamos una ciudad mucho más verde, mucho más saludable, mucho más limpia, y en eso vamos a seguir trabajando. Además, en ese último balance de usuarios del autobús señaló que en este 2023 ya se recuperará ese 100% de usuarios perdidos por la pandemia, que bueno, ya en el mes de diciembre ya era casi del 90%. La gente vuelve a subir al autobús. Sí, efectivamente, como bien dices, estamos en ese más del 90% y yo estoy convencida de que en este 2023, con todas las mejoras que estaba señalando, vamos a conseguir no solo el 100%, sino estar por encima. Estas medidas que vamos a aplicar surgen además de un estudio que cada 4 años hace la empresa de autobuses urbanos preguntando a las personas usuarias, pero también al conjunto de la ciudadanía, para saber qué necesitaría también para sumarse al servicio público de autobús. Con ello lo que prevemos es sumar este millón más de pasajeros. Este año han sido casi 10 millones y yo creo que con todas estas mejoras que ponemos en marcha lo vamos a conseguir, como decía, con un beneficio para los propios usuarios y usuarias, pero en conjunto para toda la ciudadanía, porque hablar de movilidad sostenible es hablar de una ciudad más verde y más limpia. Además, hablar de movilidad sostenible, siguiendo con los autobuses urbanos, ¿qué se sabe de ese proyecto de intercambiador en Doctor Caro? Bueno, lo presentaron hace unos meses. Hablaron que en estos primeros meses de 2023 comenzarían esos trabajos. ¿Qué se sabe? ¿Alguna novedad? Pues estamos a la espera de conocer la resolución de la última convocatoria de los fondos europeos. Quiero recordar que en la primera obtuvimos esos 4 millones de euros, entre los cuales se incluyen pues, estos autobuses eléctricos de los que estábamos hablando antes, y este proyecto del intercambiador está inscrito en esa segunda convocatoria. Esperamos que el Ministerio la pueda resolver en unas pocas semanas y saber si contamos con esa financiación. Si no, pues será el Ayuntamiento quien lo asuma y lleve a cabo esta actuación, que además de garantizar más comodidad, mejor información y mayores prestaciones a los usuarios y usuarias, en general va a repercutir también en pues, modernizar, ¿no?, todo este enclave de la ciudad, que necesita también pues, de otros elementos de interconexión, como por ejemplo una estación de Biciels, y además en general, ¿no?, de un embellecimiento de todo el entorno. Además, esta convocatoria de fondos europeos también relacionada con esa zona de bajas emisiones. Usted ya señaló que, bueno, que no se trataba de pues una iniciativa como pasa en Madrid, de reducción del tráfico, sino también de apostar por esa movilidad sostenible y también mejorar la calidad del aire. Claro, al final lo que busca una zona de bajas emisiones, que recuerdo que un municipio como Elche estamos obligados a poner en marcha por nuestro número de habitantes, es mejorar la calidad ambiental, sobre todo en este caso del casco urbano, que es donde se concentran la mayoría de los desplazamientos. En este sentido, nosotros lo que vamos a poner en marcha, además de lo material, que son pues, todos esos elementos de señalización, de cámaras para mejorar la gestión del tráfico, son sobre todo medidas de promoción de la movilidad sostenible, más peatonalizaciones, más infraestructuras para el autobús, más líneas de autobús, como explicaba antes, más carriles bici, que al final garanticen que hay una gran oferta para que los ilicitanos e ilicitanas puedan apostar por modos de transporte no contaminantes en su día a día. Con esa idea vamos a configurar esa zona de bajas emisiones. Es verdad que en nuestro municipio no tenemos un nivel de contaminación que sea muy preocupante, ¿no?, como ocurre en las grandes ciudades, pero sí que tenemos
mucho margen de mejora y de hecho quiero recordar que la Organización Mundial de la Salud rebajaba el pasado año esos umbrales para asegurar que vivimos en ciudades con un aire realmente limpio, porque quiero recordar la contaminación va asociada directamente a numerosas enfermedades, ¿no?, que afectan en el día a día a muchísimas personas y por tanto vamos a seguir trabajando de manera decidida en asegurar que las personas de esta ciudad respiran aire limpio y desde luego lo haremos por esa vía, sobre todo de promocionar la movilidad sostenible. Además, de forma conjunta con la Universidad Miguel Hernández también se han instalado esos medidores para un poco, bueno, pues medir esa contaminación en diversos puntos de la ciudad. Se instalaron hace unos días, ya se han conocido los primeros resultados. ¿Cuándo tendremos, bueno, pues datos exactos de cómo está ese nivel de contaminación? Bueno, es verdad que es un trabajo que llevamos a cabo desde hace tiempo con la Universidad Miguel Hernández de Elche y que nos permite tener un dato muy real y muy a pie de calle de cuáles son esos niveles de contaminación en 50 puntos del casco urbano. Se hacen 2 oleadas de trabajo, una en invierno, que es la que hemos tenido ahora, y se hará otra en verano, y una vez estén las dos es cuando la universidad realiza su informe. Pero de manera paralela y también en el marco de esta zona de bajas emisiones ya estamos licitando esa contratación de diferentes medidores de la calidad del aire tanto en la ciudad como en diferentes pedanías del Camp d'Elx y que nos van a permitir tener información diaria que además la ciudadanía va a poder conocer de manera pública acerca de esta calidad del aire en nuestro municipio. Como decía antes, hay que tener en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos de calidad del aire, de garantizar la salud de nuestros vecinos y vecinas y por eso es importante que no solo las políticas de movilidad, sino que en general las políticas que desarrollemos en el ámbito municipal estén dirigidas a hacer de la nuestra una ciudad mucho más saludable. Una ciudad más saludable y eso supone la reducción del tráfico privado, pero sí que es verdad que en los últimos días hemos conocido esos datos del último padrón de vehículos y año tras año vemos cómo va aumentando. En los últimos 12 meses casi 1.800 ha sido ese aumento y ya son más de 159.000 en el municipio. Sigue aumentando pese a esas políticas verdes que ustedes quieren instaurar en Elche. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta las particularidades de un municipio que, entre otras cuestiones, cuenta con un aeropuerto, que tiene empresas que llevan a cabo alquiler de vehículos y, por tanto, también son matriculaciones que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Por tanto, no corresponden siempre a más coches particulares en las familias. De hecho, lo que vemos a nivel general es como la ciudadanía está reduciendo ese uso del coche de manera cotidiana y apostando por esos modos de transporte sostenible. Yo creo que se trata de seguir poniendo en marcha esas infraestructuras, de seguir ampliando los servicios y desde luego de repensar, ¿no?, nuestro municipio como lo venimos haciendo a lo largo de estos últimos años, en hacer de nuestro un municipio que sea referente en calidad de vida, que es al final lo que queremos, ¿no? Así que bueno, yo creo que esa cifra, pues eso, hay que tener en cuenta las particularidades de nuestro municipio y que al final en la práctica vemos cómo son menos vehículos los que se están desplazando y más personas apostando por el transporte en autobús, por el transporte en bici, porque los datos nos lo dicen, ¿no?, cómo hemos apostado, o sea, cómo hemos aumentado en ambos casos en más de un 20% los usuarios y usuarias respecto al año anterior. También una cifra positiva es que, bueno, aunque aumenta ese número de vehículos, también lo hace a la vez los vehículos híbridos y menos contaminantes. Parece que la gente, bueno, pues está concienciando con ese respeto al medio ambiente. Así es, y también aprovecho para anunciar que en estos momentos estamos ultimando ya ese proyecto para la instalación de nuevos cargadores. Desde el Ayuntamiento habíamos instalado 4 ya el pasado año y ahora estamos trabajando a la espera de la próxima modificación presupuestaria en poder hacerlo en diversos puntos más del municipio que vayan a cubrir también pues esa demanda no solo de los ilicitanos e ilicitanas, sino de personas que viven fuera de nuestro municipio, y eso además se suma a iniciativas privadas de cargadores que se han puesto en marcha a lo largo de los últimos meses y que de hecho nos han convertido en un referente en esos puntos de carga del vehículo eléctrico, no solo a nivel de España, sino también incluso en el sur de Europa. ¿En qué puntos de la ciudad se van a instalar esos nuevos cargadores? Pues es lo que estamos determinando en estos momentos. Como digo, además con la modificación presupuestaria, pues lo que hemos pedido es poder contar también con más crédito para llevar a cabo esta actuación y en los próximos días vamos a acabar de perfilarlo. Quiero recordar que en estos momentos tenemos en
en Elche Parque Empresarial, en Torrellano, en el polígono de Carrús, en la zona centro y en Pere Joan Perpiñá. Por tanto, pues lo que vamos a buscar es pues completar otros puntos de la ciudad que no cuentan todavía con estos cargadores. Si hablamos de movilidad, también tenemos que hacerlo, como no, de esos carriles bici. Hace unos días, en un programa de esta casa, el alcalde Responde, bueno, pues hablaba de una de las quejas de una ciudadana por ese tráfico que ha aumentado en Juan Carlos I, por la eliminación también de uno de los carriles, una situación que se está viendo también en la avenida de Alicante o en la zona de la Portalada. El alcalde lo que hablaba es que, bueno, que al principio era normal que la gente se molestara, pero que poco a poco se iba pacificando el tráfico, pero es verdad que las quejas no cesan. ¿Cuándo se va a reducir ese tráfico y cuándo la gente se va a ir acostumbrando, bueno, pues a esos carriles bici? Bueno, en el caso de Juan Carlos I, de hecho, las pocas semanas ya habíamos registrado esa reducción del 50% de vehículos a los que había previamente la instalación del carril bici. De hecho, lo que decimos es poner en marcha carriles bici no solo beneficia a las personas que hacen uso de la bicicleta, beneficia al conjunto de la ciudadanía, porque lo que nos dicen los datos, y además los tenemos de manera diaria con los elementos que tenemos instalados en la calzada y que permiten hacer un registro de los vehículos que pasan, es que allá donde hemos instalado carriles bici está bajando la presión del tráfico, se está rebajando también la velocidad y eso hace que tengamos calles también más seguras. De hecho, hemos conocido esta misma semana que tenemos un descenso de alrededor del 17% de la siniestralidad y eso está aparejado también a poner en marcha estas infraestructuras de movilidad sostenible. Por tanto, lo que nos dicen los datos es que ya ha disminuyen los vehículos y disminuye, por tanto, también las emisiones contaminantes que hay en todos estos entornos. Nosotros, en el marco en el que vamos a seguir trabajando, es generar ese carril bici por las grandes calles de nuestro municipio, pacificar además el resto de vías, reducir en general el uso del tráfico del vehículo privado y el que tenga que desplazarse, que lo haga sobre todo por las circunvalaciones que para eso están creadas y que no tiene una afección sobre los diferentes barrios de nuestro casco urbano. Pero también es cierto que en horas punta, en la entrada de colegios, bueno, pues se sigue habiendo una cantidad de coches, por ejemplo, en la zona de Portalada o también en diferentes horas también en Jesuitinas. Se ha reducido el tráfico, pero todavía, bueno, pues se sigue creando muchísima congestión. Bueno, yo creo que basta ir al entorno del Colegio Jesuitinas alrededor de las 9 de la mañana para ver que si bien los primeros días, fruto de ese cambio, sí que se estaba dando pues a lo mejor esas situaciones en el que había más concentración de vehículos, la realidad es que eso ya no ocurre a día de hoy, como ocurrió también en el entorno del Instituto La Torreta, una vez pusimos en marcha ese carril bici en el entorno de la calle Mariano Soler Olmos y Teulada. Funcionan con normalidad, obviamente, como todos los cambios, y especialmente en el ámbito de la movilidad, donde los hábitos están muy arraigados, necesitamos unas semanas, ¿no?, para que todo el mundo se acostumbre a la nueva realidad, pero yo creo que basta con pasar por esos entornos para ver que funcionan con normalidad y que son cada vez más personas las que están utilizando la bicicleta para conectar con estos puntos de interés que tenemos a lo largo de nuestra ciudad, sean centros educativos, sean centros hospitalarios, y yo creo que de eso se trata. Un carril bici que también quieren implantar en Elche Parque Empresarial, 25 kilómetros de ese carril. Sin embargo, bueno, pues la oposición no está muy de acuerdo en este nuevo proyecto. Aseguran que nadie ha solicitado la implantación del carril bici allí. Bueno, la oposición es que está en contra de que avancemos en una ciudad verde. Lo han demostrado cada uno de los días de esta legislatura. Yo todavía no entiendo cómo una persona que vive en el siglo XXI, que conoce qué es la emergencia climática, que sabe de la afección que eso tiene no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas, es capaz de seguir defendiendo un modelo totalmente obsoleto que va en contra de las políticas que se están llevando a cabo en todas las ciudades españolas y europeas que quieren ser referentes en calidad de vida. Nosotros lo tenemos muy claro, queremos que Elche esté a la altura de otras ciudades españolas y europeas que llevan años, como digo, trabajando en movilidad, pero siendo esos referentes de lugares donde se vive con mejores estándares, y vamos a seguir desarrollando ese carril bici. Hay que tener en cuenta que para mejorar la movilidad de nuestro municipio es fundamental asegurar infraestructuras ciclistas a los entornos de trabajo. No hay otro punto de trabajo más importante en nuestro municipio que Elche Parque Empresarial.
Recuerden que hemos conseguido que el Ministerio de Fomento complete por fin ese carril bici en la rotonda de conexión con la L20 y eso asegura, ¿no?, esa conexión entre el casco urbano y el parque empresarial, que desde el Ayuntamiento hicimos también esa conexión con Torrellano y ahora queda unirlo por dentro. Estamos hablando de una extensión enorme dentro del parque empresarial que necesita de esta infraestructura ciclista, que va a ir sobre todo por las zonas de los bulevares, que va a ir por las medianas, que va aparejado además a mejoras de seguridad vial en las rotondas, porque hay algunas que necesitan de esa mejor visibilidad de los vehículos. Yo creo que es un proyecto muy beneficioso en todos los ámbitos. Lamento que haya personas que sigan ancladas en otro siglo. Desde Compromís estamos convencidos de que ese no es solo el futuro, es que es el presente por lo muchísimo que nos estamos jugando y por tanto vamos a presentar ese proyecto a los fondos que se pongan en marcha por parte de las diferentes administraciones para poder ir sufragándolo por fases y que sea una realidad lo antes posible. Al margen de ese proyecto de carril bici en Elche Parque Empresarial, me imagino que estarán ya pensando en nuevos tramos para ir completando todo ese anillo ciclista. Sí, de hecho estamos culminando ya el cierre de ese anillo ciclista que poníamos en marcha hace medio año con ese carril bici en Pérez Joan Perpiñá, Mariano Soler Olmos, Teulada, en la avenida de Alicante, el que habíamos hecho previamente también en Alcalde Ramón Pastor y que ahora va a continuar en el tramo en el que ha finalizado ahora en el entorno del Instituto de la Asunción, va a seguir por Carrer Magraner, Pío Baroja, calle Mallorca, Barchell, Avenida de la Universidad y así asegurar que tenemos toda esa ronda interior con ese anillo ciclista que va a seguir siendo segregado del tráfico privado porque tenemos que garantizar que los ciclistas puedan circular con seguridad, que va además a ir de una manera muy directa, evitando, y eso, mira, aprovecho para decirle a algunas personas que me preguntan ¿por qué estáis construyendo ese carril bici por el centro de la calzada? Porque es mucho más seguro, cuando lo construimos en un lateral hace que tenga que ir, bueno, pues esquivando a los coches que van girando, a los peatones que van cruzando y en esa parte central evita todos esos cruces y por tanto pues discurre de una manera mucho más segura. En ese proyecto que estamos culminando es un proyecto de alrededor de 3 kilómetros, con lo cual tendríamos 10 kilómetros nuevos de carril bici dentro del casco urbano en los últimos años y además pues ya pensando en ese proyecto de carril bici para el barrio de Carrús, en el que también pues vamos a empezar a redactar en breve. Además, si hablamos de movilidad, también de ese transporte de pedanías, también en el programa del alcalde Responde un Ciudadano, bueno, pues hablaba que en los últimos años, bueno, pues se han centrado mucho en acciones de movilidad en el casco urbano y no tanto en las pedanías, y que se han sí que se han aumentado frecuencias, se han mejorado algunos autobuses, pero todavía queda pendiente ese transporte a pedanías. Bueno, el alcalde señalaba que sí, que bueno, pues se ha ido avanzando poco a poco, pero todavía queda esa licitación tan necesaria para muchos vecinos de allí de las pedanías. Efectivamente, y quiero recordar que desde la Concejalía de Movilidad en diciembre de 2019 entregamos la parte que nos corresponde del pliego técnico y que está a la espera de que el Departamento de Contratación priorice este servicio y lo pueda sacar a licitación. Desde Compromís hemos trasladado, ¿no?, a nuestros socios de gobierno que esta tenía que ser una prioridad y ahora queda pues que pueda iniciarse esa licitación, porque nosotros hemos llevado a cabo, como digo, además hace ya 4 años, el trabajo que nos correspondía a esa parte técnica. Mientras eso llega, desde luego queríamos ir atendiendo esas demandas que iban surgiendo, por eso a finales de 2022 ampliábamos esas frecuencias que se corresponden más o menos al 90% de las peticiones que nos habían ido trasladando los vecinos y vecinas de las diferentes pedanías a lo largo de estos últimos años. Y aprovecho, Marga, además para anunciar que con esa modificación presupuestaria que aprobábamos el pasado viernes en la Junta de Gobierno local y que se aprobará previsiblemente en el Pleno del mes de marzo, tenemos una partida que para ampliar esos autobuses a pedanías, sobre todo lo vamos a centrar en ese refuerzo de los autobuses que van a las playas ilicitanas en los meses de verano, para poder asegurar que todas las personas usuarias de este servicio pues cuentan con mejores prestaciones para desplazarse entre el casco urbano y las playas ilicitanas. Si se está a la espera de esa licitación, es cierto que bueno, al final este servicio pues se va a retrasar varios años más, al menos. Bueno, yo insisto, y así lo traslado a mis socios de gobierno, que esta tiene que ser una prioridad, así lo venimos defendiendo y espero que el Departamento de Contratación pues pueda empezar lo más breve posible a licitar todo este servicio. Y otra prioridad, bueno, pues al margen de todas esas políticas de movilidad, han apostado muy fuerte por los huertos
urbano. Se va a ampliar el Hort de Felip y ya también se está trabajando en el de Trabalón. ¿Cuándo comienzan esos trabajos para crear un nuevo huerto urbano, el que será además más grande de la ciudad? Efectivamente, son más de 200 microparcelas que entre diferentes asociaciones vecinales van a gestionar, y yo espero que sea ya en días en lo que empiecen las obras. Ya hemos formalizado el contrato la semana pasada, así que en unas pocas semanas, una vez se lleve a cabo el replanteo, darán comienzo esas obras en el huerto de Trabalón, en una experiencia que espero que sea tan fructífera como lo ha sido el huerto urbano en el Hort de la Cuerna y como lo ha sido el huerto urbano en el Hort de Felip. Tanto es así que efectivamente, además de esta ampliación que va a empezar ya del huerto de Trabalón, hemos presentado ese proyecto también para ampliar las parcelas disponibles en el Hort de Felip y mejorar también las instalaciones colectivas que hay para todo el huerto. También tenemos demandas, por ejemplo, de la asociación vecinal del 1 de mayo, y vamos a buscar, ya tenemos vistas algunas parcelas en la zona de Carrús, para poder garantizar también que los vecinos y vecinas de este barrio, de Carrús, de Toscar, puedan contar también con un huerto en sus inmediaciones. No obstante, en el caso del huerto de Trabalón, por ejemplo, que va a ser un huerto con muchísimas microparcelas, vamos a abrirlo también a toda la ciudadanía, que puedan venir de otros barrios también a disfrutar de esta experiencia, que, recuerdo, lo que nos permite es recuperar ese uso agrícola del palmeral, que además asegura la promoción de esas prácticas ecológicas, pero que además también desde el punto de vista social está siendo una experiencia más que positiva, porque se ha generado como un punto de socialización referente, ¿no?, en los barrios allá donde está instalado, y queremos seguir ampliando esa red de huertos urbanos a la vez que seguimos trabajando en esa renaturalización en general del municipio, y también esperamos, antes de finalizar la legislatura, poner en marcha ese pliego para la redacción del Plan de Infraestructura Verde de la ciudad. Pues gracias, Esther Díez, por acompañarnos aquí en Telenit Entrevista. Pueden volver a ver nuestro programa en nuestra página web, teleelch.es, y también en nuestro canal de YouTube. La próxima semana, nueva cita aquí en Teleelch.